7 de julio de 2017. Algunos datos económicos dados a conocer durante esta mañana destacan indicador de confianza del consumidor en Alemania, con un nuevo incremento a un nuevo máximo. Con relación a Estados Unidos, como ha sido usual durante los últimos 2 años, un poco más de 2 años, solicitudes de subsidios al desempleo se mantienen en mínimos históricos, solamente 244,000 solicitudes. Si bien es cierto, es un dato mayor que la semana anterior, cualquier indicador por debajo de 300,000 mostraría solidez del mercado laboral, algo que, como veremos más adelante, fue destacado en el comunicado de la Reserva Federal. Los otros datos dados a conocer durante la jornada tienen una dinámica un poco mixta. Por un lado, órdenes de bienes durables con un fuerte crecimiento, 6.5% frente a un esperado de 3.9%. Sin embargo, algunos indicadores paralelos a esta cifra, en la que se excluye el sector de defensa, aeronáutico, muestran que la evolución no fue tan favorable. Por otro lado, los inventarios mayoristas crecieron más de lo esperado, pero un indicador de actividad de la Reserva de Chicago, este indicador de actividad que es sobre la economía nacional como tal, no es un tema específico como los otros indicadores que mencionamos, no es algo global, mostró una cifra por debajo de lo esperado por el mercado. Luego de un fuerte retroceso del anterior mes, el mercado esperaba un repunte interesante, ese repunte se dio pero fue un poco más débil. Con relación a Colombia, sin duda pues lo más importante sería la reunión del Banco Central. Como es usual, hay que esperar hasta la 1 de la tarde y en algún momento de en adelante podría conocerse la decisión. Y en los Estados Unidos hoy tenemos colocación de 28 billones de dólares en títulos del Tesoro a 7 años. Al mismo tiempo, hacia el cierre del día, estamos viendo cifras de inflación en Japón, que sigue muy baja, 0.4% en su acumulado a 12 meses, y algunos indicadores adicionales en esta economía, como el tema de comercio minorista. Interesante entonces ver aquí estos indicadores de actividad económica en los Estados Unidos mostrando una dinámica mixta, no completamente negativa como en algún momento llegó a venir ocurriendo, y de hecho pues digamos que se ha relajado un poco el tema o la percepción de un escenario recesivo. Con relación a las noticias ya de las últimas horas, destacar en China también una mejora en la perspectiva sobre el sector bancario que estableció Moody's. Esa perspectiva pasó de negativa a estable y básicamente es consecuencia de una menor percepción del riesgo por lo que se conoce como el mercado bancario paralelo, o en inglés el shadow banking. Con relación a Europa, habló un miembro del Banco Central Europeo, Edward Novotny, habló de 2 cosas puntuales: uno sobre la política monetaria del Banco Central Europeo y otro sobre lo que ellos estaban observando en la Reserva Federal. En esta parte de la Reserva Federal enfatizó en que consideran que había sido prematuro el lanzamiento del tapering por parte de la Reserva Federal. Recuerden que esto fue en el año 2013. Y por otro lado, cree que es interesante ver cómo la comunicación de la Reserva Federal ha afectado al mercado en términos generales y aprender de esas lecciones de la Reserva Federal. Con relación a Europa, dice que aún es prematuro hacer cambios de la política monetaria, pero que esas tasas de interés en terreno negativo son buenas de corto plazo, pero no se deben mantener en el mediano ni en el largo plazo. Con relación a el día de hoy, como lo ampliará Agustín, pues son jornadas muy importantes desde el punto de vista de publicación de resultados. Nos hemos enfocado en lo que es el Deutsche Bank, entidad del sistema financiero que había estado registrando unos números no muy positivos durante los últimos 2 años, embarcados más bien en 2 procesos de reestructuración, y en el último trimestre registró una muy buena cifra de utilidad, superando las expectativas de mercado, pero básicamente esta sorpresa no responde a un tema estructural de ingresos, sino ya pues a unos menores cargos legales. Por eso la lectura en general de los analistas ha sido mixta sobre este emisor. En Estados Unidos vamos a hablar de lo que sucedió ayer con la reunión de la Reserva Federal y por ende el comunicado de prensa, que fue la única pieza de información que se da a conocer en esta ocasión. Lo primero que queremos destacar es una mejora en su percepción o en su definición de cómo viene el mercado laboral. En el anterior comunicado de prensa, es decir, en el de la reunión de mediados de junio, la descripción había sido que había moderado algo las ganancias. Nuevamente en julio dice que se mantiene sólido esta dinámica del mercado laboral.
Por otro lado, en términos de inflación, en el anterior comunicado mencionaba una incipiente reducción de la inflación, algo que parecía de corto plazo. Ahora eliminó ese tema de calificar el descenso de la inflación como un fenómeno reciente y más bien lo dejó como un descenso como tal inflación. Esto lo ha interpretado el mercado como una definición un poco más estructural sobre la dinámica inflacionaria y por eso de manera inicial tomó este comunicado de prensa como bajista desde el punto de vista de sesgo de política monetaria. Y el tercer punto más relevante que ya había venido anticipando el mercado tiene que ver con el proceso de normalización del tamaño del portafolio gestionado por la Reserva Federal, donde pues ya en este comunicado de prensa habló explícitamente que esperaba este inicio de proceso en el corto plazo. En términos generales, el mercado se fijó más en el segundo punto, pero si ustedes observan, los otros dos puntos son un poco más alcistas que bajistas, así que pues al igual que lo que vimos el 12 de julio con las declaraciones de Janet Yellen, cuando nosotros veíamos esas declaraciones acá en GSC, veíamos que no había un mayor cambio de discurso. Sin embargo, el mercado en ese momento tomó las tasas de tesoros a 10 años desde el nivel del 2.35 y en días posteriores llegó hasta niveles del 2.22%. Ayer las tasas estaban al 2.33 antes de conocerse este comunicado de prensa y alcanzaron a descender a un mínimo el día de ayer al 2.28, hoy están al 2.31. Nuevamente lo toman con un sesgo bajista, pero en esta ocasión está aparentemente siendo un poco más moderado este movimiento. Y finalmente, el día de ayer hubo una segunda votación sobre la reforma a la salud, nuevamente una derrota para el Partido Republicano. Ahora se menciona que lo que van a hacer es como maquillaje al Obamacare, van a trabajar nuevamente aparentemente desde ceros. El presidente Trump puede mostrar que sería una victoria, pero demócratas están más bien a favor de hacer algunos ajustes a la ley que ya está vigente para mejorarla y no para reemplazarla completamente. En América Latina, el día de ayer, el Banco Central de Brasil cumplió con las expectativas de mercado, 100 puntos básicos de reducción, tasa ahora al 9.25%, y esto lo mencionó el banco como posible gracias al descenso de la inflación, niveles del 2.78% en la última medición, muy alejado ya del rango mínimo de largo plazo de inflación que tiene el Banco Central en Brasil, y esto pues a pesar de toda esa incertidumbre política que está frenando las reformas que el Banco Central también está viendo como necesarias para la economía. Eso es todo por ahora, los dejamos con Agustín. Bien, efectivamente una jornada tal vez la más pesada en lo que tiene que ver con resultados corporativos. Estamos viendo en esta gráfica el desempeño de la acción de Verizon, una compañía de telecomunicaciones en Estados Unidos que entregó resultados. Durante esta mañana el precio de la acción estaba ya superando los $46. Después de que se dieran a conocer los buenos resultados de ventas de su plan incluido plan totalmente ilimitado, que ha sido denominado como un gran éxito en Estados Unidos y ha generado un importante incremento en la cantidad de usuarios para esta compañía. La acción entonces está avanzando un 1,5%, pero ya está avanzando más de 2,5% después de darse a conocer esa entrega de resultados de 96 centavos de ingresos de 96 centavos por acción. Por el lado negativo, pues Twitter decepcionó a los analistas después que se reportaron ingresos por cerca de $537.2 millones contra una estimación de 573.9 millones de dólares, lo que estaba generando pérdida en las acciones de cerca de 6%, transándose la misma sobre los 18,45. También, pues les recuerdo, el mercado está bien atento a la lectura y las estimaciones y expectativas de la Reserva Federal para el mediano plazo. Para destacar, aunque si bien es cierto no se vieron movimientos fuertes en el mercado accionario, sí se vio un fuerte movimiento en el dólar. De ese hablaré un poco más adelante, donde se generaron pérdidas y todavía se están generando pérdidas en algunos mercados donde el dólar continúa perdiendo valor. En el mercado de bonos, como lo mencionaba Daniel, les recuerdo que se había monitoreado una posición importante de operadores en Estados Unidos que habían tomado posiciones cortas sobre los bonos, apostando a que la Reserva Federal iba a incrementar o iba a enviar un mensaje un poco más fuerte y más contundente de alzas durante este año, pero como estamos viendo, la lectura fue totalmente inversa y por esa razón, como lo mencionó Daniel también anteriormente, se están generando valorizaciones en los mercados de bonos gubernamentales.
Para el índice Standard & Poor's, pues estamos viendo a estas horas de la mañana como el mismo ataca la zona de los 2.480 puntos, dando continuidad a esa tendencia alcista que fue alertada desde el pasado 25 de julio en la ruptura de los 2.460 puntos. A la fecha, cerca de 226 compañías de las que pertenecen al Standard & Poor's pues han entregado resultados, de las cuales cerca del 78% de las mismas ha sorprendido favorablemente a los inversionistas. Les recuerdo que en la entrega previa el porcentaje de resultados se ubicó sobre el 77%. Esto pues está dando un mayor impulso a las acciones a nivel global. Esta jornada, como les mencioné, la más fuerte de resultados, compañías como Amazon, Intel, Twitter ya entregó resultados, Comcast, Mastercard, Procter & Gamble, Bristol, Conoco, entre otras compañías, pues entregarán resultados esta semana. Quedan pendientes en todo el mundo Credit Suisse, Nomura, Exxon, Chevron, UBS, Berkeley, entre otras compañías. En lo que tiene que ver con el mercado de divisas, pues el día de ayer, como les mencioné, se generaron pérdidas importantes en el precio del dólar a nivel global. Ustedes pueden ver cómo desde el 24 de junio los inversionistas venían tomando posiciones largas en dólar, apostando pues a esa postura un poco más contundente de la Reserva Federal, pero ayer cuando se conoció el comunicado oficial, pues ustedes pueden ver una pérdida desde los 94,20 para el índice de XY hasta la zona de los 93,20, de hecho el nivel más bajo observado desde mayo del año 2016. Para el dólar, lo que estaría motivando las posiciones sobre este activo. Esta mañana, pues de manera general, algunos se estaban observando y ahí ustedes los ven algunas leves recuperaciones en algunas monedas, sobre todo monedas del G10 que estaban perdiendo levemente contra el dólar, pues algo de recuperación ahí primaria, pero de manera general la tendencia entonces podría cambiar, desfavoreciendo las posiciones largas en dólar. Y finalmente en lo que está ligado al mercado de petróleo, pues simplemente destacar la continuidad de esa tendencia alcista que fue alertada ya desde el pasado 12 de julio en los $45,20, simplemente modificar la zona de riesgo a la zona de los 46,72. Ustedes pueden ver el precio del WTI está alcanzando ya a esta hora de la mañana prácticamente los $49 el barril, a esa buena noticia de Arabia Saudita en esa reducción de exportaciones de 1 millón de barriles, que es la que está motivando estas variaciones, y obviamente a la reducción de inventarios en Estados Unidos, pues se suma un nuevo comunicado por parte de Kuwait, que estaría también dispuesto a reducir exportaciones en los próximos meses. Gracias, Agustín. En el momento en que estábamos redactando este reporte, los bonos internacionales estaban teniendo ganancias cercanas a 3 puntos básicos en promedio, y esto entendiéndose como el resultado del comunicado de prensa de la Reserva Federal. Sin embargo, como mencionábamos, ya parte de ese movimiento se está revirtiendo, esa ganancia está entre unos 2 y 1 punto básico actualmente, así que aparentemente ese ánimo con el que recibió el mercado se está disipando un poco más rápido que cuando lo vimos el 12 de julio con las declaraciones de la presidenta de la Reserva Federal. Interesante entonces acá recordarles entonces el punto central del comunicado de la Reserva Federal, que el inicio de la normalización del tamaño del balance de la Reserva Federal se va a iniciar en el corto plazo, y esto ha sido entendido por el mercado como probablemente arrancar en el mes de septiembre, con lo ya delineado en el reporte adicional de la reunión de junio. Recuerden, esas reinversiones van a estar limitadas hasta unos $4.000 millones de manera mensual en títulos hipotecarios y 6.000 millones en bonos del Tesoro. Hasta aquí lo que es el reporte internacional. Damos entrada al reporte Colombia, donde el día de ayer continuamos viendo las repercusiones de esa noticia que se mencionó sobre el laudo arbitral que había perdido Movistar y Telefónica. Con relación a Telefónica también, recuerden, hace algunos meses, o hace un mes más o menos, hablábamos de manera insistente en un proceso de capitalización de la compañía en conjunto entre Telefónica y
el gobierno colombiano en esa compañía conocida como Colombia Telecomunicaciones. Pues bien, Telefónica ya se pronunció, dijo, número uno, que está estudiando las acciones legales, tanto en Colombia como internacionalmente, donde podría acudir al organismo que tiene el Banco Mundial para dirimir estas diferencias o estos conflictos entre empresas y gobiernos, pero también le dejó entrever que podría comprometerse un poco este proceso de capitalización de la compañía en Colombia, y esto viene de manera paralela con la publicación de resultados de Telefónica España, Telefónica Brasil, donde vienen presentando una buena dinámica. Por otro lado, se dio a conocer los indicadores de confianza de la industria y confianza del comercio. La industria mejoró un poco, el comercio se deterioró. El ministro de Hacienda se mostró complacido con la mejora del tema de la industria, sobre todo expectativas de producción, pero en términos generales los analistas continuamos considerando que estos niveles de confianza son bajos y por eso pues todavía no cantamos victoria. Por otro lado, el tema de la concesionaria Ruta del Sol 2, que ha generado pues tantos impactos en el mercado accionario colombiano, pues parece que la entrega o la reversión de la obra a la Agencia Nacional de Infraestructura, es decir, la agencia gubernamental, se está demorando. Hay acusaciones mutuas entre el consorcio y esta ANI, pero digamos que por ahora se ha establecido el mes de agosto como el mes en que probablemente se hace esta reversión, y también se van a pagar todas esas deudas pendientes u obligaciones con trabajadores y contratistas. Hasta acá los anuncios. Recuerden, hoy reunión del Banco de la República, hay que esperar desde la 1 de la tarde en cualquier momento para conocer la decisión, donde el mercado espera en su mayoría una reducción de 25 puntos básicos. Existe la posibilidad de que replique nuevamente un descenso de 50, pero digamos que el consenso en términos generales es que estamos, por lo menos en el corto plazo, llegando a una posible pausa para hacer reiniciada ese proceso de reducciones de tasas solo hasta el año 2018. Aquí la información en términos generales los dejamos con Natalia. Buenos días para todos. La noticia corporativa principal del día tiene que ver con Avianca. La compañía el día de ayer manifestó que dejará de operar en Venezuela y cancelaría la compañía. Después de 60 años de operación en Venezuela, la aerolínea se ve obligada a suspender las operaciones, dadas las deficiencias en cuanto a infraestructura y los estándares de seguridad internacional. Esta noticia se suma entonces a la larga lista de aerolíneas que han dejado de operar en el país, como lo fue United Airlines, Aeroméxico,